Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal CC Stories. En esta ocasión le traigo tres historias de Reddit que me parecieron muy interesantes. Am, si quieren que cuente alguna historia o lea alguna historia de ustedes, pueden mandármela. Aquí les voy a dejar las redes sociales por ahí en algún lugar. Eh, y yo las leo, las cuento y pues yo agradecida con que me las manden. Este, si escuchan ruidos raros, así, pues es que es el ventilador y otros que están construyendo a un lado de mi casa. Así que eso es todo por ahorita. Comenzamos con las historias. El post de Reddit lo comienza el usuario U-Smario. Y la primera historia es de el usuario Sugar de Mosha. Las historias son de hace un año, pero me parecieron muy interesantes. Comienza con: el año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. Las fotos se veían bien y el depa se veía colonial y muy bonito, pero al llegar enseguida sentí una vibra fea y pesada. El depa solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien. Habían figurillas de angelitos como de abuelita, discos de los sesentas y cuadros que se notaban fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había muerto y esos eran sus muebles. Total, ya a la hora de dormir, a mi esposo le tocó dormir del lado de la puerta del cuarto, una puerta pesada de madera, la cual me aseguré 100% de cerrar antes de dormir, porque no quería ver hacia la sala oscura. Como a las 3:30 de la mañana me despertó el sonido de la puerta. La manija se estaba moviendo fuerte, como si la quisieran abrir. Mi esposo seguía roncando. Entonces lo desperté a fuerzas porque no pensaba ver una aparición yo sola. Lo desperté y en eso la puerta se abrió completamente. Me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire o porque no las cierra uno bien, pero esta puerta primero se abrió rápido y luego lento hasta quedar completamente abierta. No solo eso, pero la vibra en ese momento se sentía tan pesada, sentía como si estuviera invadiendo la casa de alguien. Y la viejita, yo digo que era una viejita, estaba bien enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volteó a ver y se volvió a dormir. Yo mientras me moría de miedo. Al otro día mi esposo horrible me cambió del lado de la cama para que yo durmiera a un lado de la puerta maldita, porque aunque no lo acepta, bien que le dio miedo. También en esta casa mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica y se la desconectaron de golpe. El enchufe salió volando de la fuerza. Cada noche que pasábamos ahí, pasaban cosas raras y siempre acababa rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida, y eso que no soy religiosa. En conclusión, no se queden en un Airbnb viejitos. Pues esta fue la primera historia de Sugar de Mosha. Pues sí, ha pasado que cuando entras a casas que, que son muy antiguas, que viven ahí a pareja de viejitos, ves sus cosas y pues son muy antiguas porque los compraron cuando recién se casaron y eso, ya los muebles crujen y todo eso, y pues sí te da un poquito de miedo, aunque no haya nada malo ahí, pero sí te da un poquito de miedo. La siguiente historia es del usuario NanoGal16 y dice:
La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo de levantarme y ver a uno de mis primos viendo el centro del cuarto, y los otros tres estaban levantados cuando el sonido de arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa y luego oímos cómo se abría y la azotaban. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monitor de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente y salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente, y es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo. Un día, casualmente me contó mi abuelo, cuando construyeron la casa, encontraron huesos de un adulto chaparro, con parte del tórax como cortados. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizás fue uno de los cholutelcas que murieron durante el episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no los expropiara del terreno. Bueno, pues también es de una casa antigua, este, y pues como siempre por ejemplo, dijeron que el escritorio estaba movido, que era un mueble muy pesado, eso quiere decir que era como muy antiguo, ¿verdad? Y pues la casa de las tías, donde vivían las tías y la mamá, o sea, quiere decir que también era muy antigua, igual que en la otra historia. La última historia es del usuario King Nahum y dice: buenos días, escribo esto más por el sentido de desahogarme que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comenta que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia terminara ligada a muchas de estas cosas. En mi caso en particular, no he pasado muchas cosas de forma directa. Por algún motivo, todo ese tipo de cosas me eluden. E incluso cuando estoy cerca de familiares que sí les ha pasado cosas así, me regañan cuando pregunto el por qué a mí no me pasa nada de eso, ya que dicen que no es nada divertido y ni algo que uno debe de buscar. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era un niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero fue que a lo que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas, ambas ya no están con nosotros desafortunadamente. A mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era recién nacido. De esos intentos hay dos específicos que siempre me han causado temor por el qué tal si la primera vez cuando tenía 6 meses. En ese entonces mis papás vivían en la casa de mi abuela paterna, en un cuarto que les había hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno es bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada
porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en medio de los dos, que empezó a gritar, el niño, se han llevado el niño. En eso todos los que estaban en la casa, nunca me ha dicho quiénes eran exactamente, salieron corriendo al frente de la casa y ahí estaba yo, a unos 2 metros del portón de enfrente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido, pero me comentan que me había orinado y por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía 1 año. En ese entonces mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuela materna. Y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carriola y todo eso, mi tía se quedó afuera. Y en eso ella vio a 2 mujeres. A una la describe como muy alta, delgada de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña de tal vez 1,50 m y muy muy gorda, y vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella, me dice que al menos 50 metros, y que le decían, danos al niño, dánoslo, o si no también sufrirás. Mi tía me dice que tenía mucho miedo y que sentía como la jalaban hacia ella, pero que mi tía se puso a orar a Dios. La mayoría de mi familia son cristianos y dice que pasado unos minutos, que para ella fueron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza a la casa de mi abuelita, y que en ese entonces, cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños y que les dijo que querían al niño. No se los quise dar y me rasguñaron. Le tomó un tiempo tranquilizarse y después de eso, relativamente, ya no me pasó nada. La tercera me pasó cuando tenía 4 años. Era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna y en esa ocasión mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso los hacía sentirse más seguros. Y en esa ocasión eran como las 6 de la mañana. Siempre me levantaba muy temprano cuando era niño. Y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Total, me levanté. Mi mamá ya casi cumplió los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque sí lograba notar su panza de embarazo. Y vi una luz pasar afuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz. Era muy potente, ya que la estaba viendo incluso donde había pared y no ventana, pero por algún motivo no me encandiló. Podía ver que cruzó la pared y se puso arriba de mi mamá. Nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero sentía que era como que un rostro, como que estaba viéndome a mí. Luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo, y luego a mí, así por varias veces. Luego di una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro. Tengo muchas más anécdotas, aunque no precisamente mías, pero sí de mis primos y tíos. Si gustan, se las puedo contar también. Espero les haya gustado. Bueno, pues en esta ocasión no es sobre una casa antigua, pero como dijeron sus tías, su mamá y su abuela, que su abuelo había hecho un pacto y pues como dicen ahí se queda, la familia lo carga después de que quien hizo el pacto haya muerto, así que le tocó, le tocó a la familia cargar eso que hizo el abuelo, ¿verdad? Si les gustaron las historias y quieren que cuente más, ya sea de Reddit, ya sea que ustedes me manden historias, yo encantada de contarlas, perdón por mis perritos, encantada de contarlas y pues próximamente les voy a traer otra historia
muy interesante. Son historias como como el de La Llorona y eso, ¿verdad? Pero pues me gustan, me gusta mucho y también puedo traerles otro tipo de historias, ya sean de pues documentales o algo así. Si les gustó el video, se pueden suscribir, me harían un favor enorme y denle like al video. Pueden también activar la campanita para que YouTube les notifique que subí video. Me parece que quizás suba video los lunes, no sé. El lunes pasado no lo pude hacer porque no estaba segura qué día subirlos, pero quizás sería los lunes. Bueno, que tengan buen día, buena tarde o buena noche y no se olviden de seguirme en las redes sociales. Adiós.